Cuando Mateo cumplió 40 años, tenía algo que no esperaba. Una sensación persistente de desconcierto. No estaba arruinado. Tampoco estaba prosperando. Había trabajado durante casi 2 décadas. Había recibido aumentos, cambiado de empleo, incluso tenido algunos golpes de suerte. Y sin embargo, cada vez que revisaba sus cuentas ocurría lo mismo. El dinero entraba y desaparecía. Una noche, sentado frente a la pantalla de su portátil, observaba su extracto bancario como si fuera un mapa imposible de descifrar. No había compras extravagantes, no había apuestas absurdas, no había errores evidentes. Pero el resultado final era siempre el mismo: cero progreso. Mateo se inclinó hacia atrás en la silla. El silencio del apartamento lo envolvía mientras una idea incómoda empezaba a formarse en su mente. Quizás el problema no era cuánto ganaba. Quizás el problema era cómo decidía. Recordó algo que había leído meses antes. El cerebro humano no evolucionó para manejar dinero, inversiones, ni patrimonio. Evolucionó para sobrevivir, para reaccionar rápido, para buscar recompensas inmediatas, para evitar el dolor ahora mismo, aunque eso cree problemas en el futuro. Y de repente todo empezó a encajar. Mateo no había estado tomando decisiones financieras racionales. Había estado siguiendo impulsos invisibles, impulsos profundamente grabados en su mente. Y lo más inquietante era esto: si no aprendía a identificarlos, seguirían controlando cada decisión que tomara con su dinero. Porque lo que Mateo estaba a punto de descubrir cambiaría por completo su forma de entender las finanzas. Su cerebro no estaba diseñado para hacerlo rico. De hecho, estaba diseñado para hacer exactamente lo contrario. A la mañana siguiente, Mateo salió temprano hacia el trabajo. Caminaba por la calle con la misma rutina de siempre, pero algo había cambiado en su forma de observar. Mientras esperaba su café en la cafetería de la esquina, miró el cartel de ofertas pegado en la pared. Compra 2, paga 1. La fila avanzaba lentamente y, sin darse cuenta, su mente empezó a justificar la compra. No es tan caro. Además, es una oferta. Entonces se detuvo. Aquella pequeña escena cotidiana le reveló algo incómodo. Su cerebro estaba reaccionando automáticamente. No estaba decidiendo con lógica, sino con impulso. Recordó lo que había leído la noche anterior. El cerebro humano está programado para buscar recompensas rápidas. Durante miles de años, esa reacción ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir. Encontrar comida, aprovechar oportunidades inmediatas, evitar perder recursos. Pero en el mundo moderno, esa misma programación crea un problema silencioso. Cada vez que el cerebro percibe una pequeña recompensa, una compra impulsiva, un descuento, una gratificación inmediata, libera una sensación breve de placer. No dura mucho, pero es suficiente para reforzar el comportamiento. Mateo observó su café recién servido. No era el café en sí, era el patrón. Pequeñas recompensas repetidas cientos de veces. El cerebro no estaba optimizando su futuro financiero, estaba optimizando su placer inmediato. Y si eso ocurría con decisiones pequeñas, Mateo empezó a preguntarse algo mucho más inquietante. ¿Qué otras trampas mentales estaban influyendo en su dinero sin que él lo notara? Porque lo que descubriría después sería todavía más peligroso. Esa misma noche, Mateo volvió a sentarse frente a su portátil. Esta vez no estaba revisando su cuenta bancaria. Estaba revisando algo más incómodo: sus propias decisiones pasadas. Abrió el historial de una pequeña inversión que había hecho años atrás. Recordaba perfectamente el momento. El precio había bajado ligeramente y el miedo apareció casi de inmediato. Vendió. En ese momento sintió alivio. Había evitado perder más dinero. Pero al observar el gráfico completo, el estómago se le encogió. Meses después de vender, el valor había subido de forma constante. Si simplemente hubiera esperado, la inversión habría crecido significativamente. Mateo frunció el ceño. No había sido un error técnico. Había sido un error emocional. Recordó otro concepto que había leído recientemente: aversión a la pérdida. El cerebro humano siente el dolor de perder dinero con una intensidad mucho mayor que la satisfacción de ganarlo.
Ese desequilibrio provoca decisiones irracionales. Vendemos demasiado pronto. Evitamos oportunidades. Nos paralizamos ante el riesgo. No porque el riesgo sea siempre malo, sino porque el cerebro interpreta cualquier pérdida potencial como una amenaza. Mateo cerró lentamente el gráfico. Durante años había creído que tomar decisiones financieras consistía en analizar números, pero ahora empezaba a comprender algo mucho más profundo. Las decisiones no se toman en una hoja de cálculo, se toman dentro de la mente. Y su mente estaba llena de atajos emocionales que distorsionaban cada elección. Pero aún faltaba descubrir el tercer sesgo, y ese sería el más silencioso de todos. Días después, Mateo almorzaba con varios compañeros de trabajo. La conversación giraba en torno a lo mismo de siempre: dinero. Uno hablaba con entusiasmo de una inversión segura. Otro aseguraba que todo el mundo estaba comprando esa misma oportunidad. Los argumentos se repetían con una confianza contagiosa. Mateo escuchaba en silencio. Recordó algo que había ocurrido años atrás. En aquel momento, una empresa tecnológica estaba en boca de todos. Las noticias hablaban de crecimiento imparable. Sus amigos compraban acciones. Los foros de Internet prometían ganancias rápidas. Mateo también compró. No porque entendiera el negocio, no porque hubiera analizado sus fundamentos. Compró porque todos lo hacían. Durante una semana se sintió brillante. El precio subía cada día y la euforia colectiva parecía confirmar que era una decisión inteligente. Hasta que dejó de subir. El descenso fue rápido y silencioso. En cuestión de meses, gran parte del valor desapareció. La multitud que antes celebraba dejó de hablar del tema. Mateo terminó vendiendo con pérdidas. Ahora comprendía lo que había ocurrido. Su cerebro había seguido un impulso ancestral, la necesidad de pertenecer al grupo. Durante miles de años, seguir a la mayoría era una estrategia de supervivencia. Pero en los mercados financieros, ese instinto suele aparecer exactamente en el peor momento. Cuando todos compran, el precio suele estar inflado. Cuando todos venden, el pánico domina. Si el cerebro empuja a buscar placer inmediato, evitar pérdidas y seguir a la multitud, entonces la pregunta inevitable era inquietante. ¿Cómo toma decisiones inteligentes alguien que piensa con un cerebro diseñado para hacer justo lo contrario? Aquella pregunta empezó a perseguir a Mateo durante toda la semana. Una noche, revisando antiguos correos electrónicos, encontró algo curioso: un archivo con sus planes financieros de años anteriores. Lo abrió. Había predicciones sobre el mercado, suposiciones sobre cuándo comprar y cuándo vender. Mateo sonrió con cierta incomodidad. Muchas de aquellas predicciones estaban completamente equivocadas. Y sin embargo, recordaba perfectamente cómo se sentía en ese momento. Seguro de tener razón. Recordó horas leyendo noticias económicas, analizando gráficos, escuchando opiniones de expertos. Cuanta más información acumulaba, más convencido estaba de que podía anticipar lo que ocurriría. Pero la realidad había demostrado otra cosa. El mercado no siguió sus previsiones. Muchas de sus decisiones más costosas habían sido tomadas cuando se sentía más seguro. Había descubierto otro sesgo mental poderoso: la ilusión de control. El cerebro humano se siente incómodo ante la incertidumbre. Para reducir esa incomodidad, crea narrativas que nos hacen creer que entendemos sistemas complejos, incluso cuando no es así. Creemos que sabemos cuándo comprar. Creemos que podemos prever lo que ocurrirá. Creemos que tenemos más control del que realmente tenemos. Mateo comprendió algo inquietante. Su cerebro había estado saboteando su dinero durante años. Esa noche, Mateo salió a caminar. El aire frío despejaba lentamente el ruido de su mente. Durante años había pensado que el dinero era una cuestión de ingresos. Ganar más resolvería todo. Pero ahora empezaba a ver algo distinto. Recordó colegas que ganaban más que él y, aún así, vivían atrapados en deudas constantes. Recordó amigos que habían recibido herencias importantes y, pocos años después, no quedaba casi nada. El problema no era únicamente cuánto dinero entraba, era cómo se tomaban las decisiones. Mateo observó su reflejo en el escaparate iluminado de una tienda.
la búsqueda constante de gratificación inmediata, el miedo exagerado a perder, el impulso de seguir a la multitud. Cada uno de esos sesgos parecía pequeño por separado, pero juntos formaban algo mucho más poderoso. Un sistema invisible que influía en cada decisión financiera. Las personas que construyen patrimonio no son necesariamente más inteligentes. Han aprendido a diseñar sistemas que protegen sus decisiones de su propio cerebro. Y eso cambiaría completamente su forma de manejar el dinero. La semana siguiente, Mateo tomó una decisión sencilla. No intentaría ser más disciplinado. Intentaría diseñar un sistema. Durante años había confiado en su fuerza de voluntad para ahorrar, invertir y controlar gastos. Pero ahora entendía algo incómodo. La fuerza de voluntad es frágil, así que empezó por algo diferente. Automatización. Configuró una transferencia automática hacia una cuenta separada el mismo día que recibía su salario. El sistema funcionaba incluso si él no pensaba en ello. Si el cerebro busca recompensas inmediatas, el sistema debía actuar antes de que apareciera el impulso. Mateo empezó a aplicar la misma lógica en otras áreas. Redujo la cantidad de decisiones que tomaba sobre su dinero. Simplificó sus inversiones. Eliminó distracciones innecesarias. Por primera vez en muchos años, sintió que estaba construyendo algo distinto. No estaba intentando vencer a su cerebro. Estaba aprendiendo a trabajar alrededor de él. Pasaron varios meses. Mateo no hizo cambios espectaculares. No duplicó sus ingresos ni descubrió una inversión secreta. Pero algo silencioso estaba ocurriendo. El número en su cuenta de inversión era mayor. No por una gran operación, sino por muchas pequeñas decisiones que ya no tenía que tomar. Las decisiones financieras ya no dependían tanto de su estado emocional. Dependían de una estructura. El objetivo no era eliminar los sesgos mentales. El objetivo era reducir el número de decisiones vulnerables a esos sesgos. Menos decisiones impulsivas. Más procesos automáticos. El dinero ya no se sentía caótico. Se sentía como un sistema en crecimiento. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, Mateo pensaba en todo lo que había descubierto. Los cambios no habían sido espectaculares, pero el progreso era real. Durante años había buscado estrategias más complejas, cursos, consejos, predicciones, pero comprendió algo distinto. La mayoría de las personas no fracasa financieramente por falta de información. Fracasa porque su cerebro toma decisiones inconsistentes. El problema no es saber qué hacer. El problema es repetirlo durante años sin sabotearlo. Construir patrimonio no es principalmente una batalla contra el mercado. Es una batalla contra los propios impulsos. Y ese momento de conciencia cambia todo. Meses después, Mateo volvió a revisar sus cuentas una noche tranquila. Los números crecían lentamente. No era una fortuna, pero era progreso constante. El cerebro humano fue diseñado para sobrevivir en un entorno de escasez inmediata, no para construir patrimonio a lo largo de décadas. Por eso busca recompensas rápidas. Por eso teme las pérdidas. Por eso sigue a la multitud. La diferencia ahora era simple. Mateo podía verlo. Y cuando ves el patrón, puedes dejar de obedecerlo automáticamente. Había pasado años buscando estrategias externas, pero la verdadera transformación comenzó cuando entendió algo mucho más simple. La mente puede ser tu mayor aliado financiero o tu saboteador silencioso. Ahora quiero hacerte una pregunta sencilla. Después de escuchar esta historia, ¿reconociste alguno de estos patrones en tus propias decisiones financieras? Tal vez la compra impulsiva que parecía pequeña. Tal vez el miedo que te hizo vender demasiado pronto, o ese momento en el que seguiste lo que todos hacían sin detenerte a pensar. A todos nos pasa. No es falta de inteligencia, es simplemente cómo funciona el cerebro humano. Pero el cambio empieza cuando te vuelves consciente de ello. Así que te propongo algo. Escribe en los comentarios una sola palabra. Consciente. Será tu recordatorio de que, a partir de ahora, empezarás a observar tus decisiones financieras antes de actuar. Si este video te ayudó a entender por qué a veces tomamos malas decisiones con el dinero, deja un like. Y suscríbete si quieres seguir aprendiendo a construir una mentalidad que te permita tomar decisiones más inteligentes con tu dinero. Porque la riqueza no empieza en una inversión, empieza en tu mente.